Saludamos a la doctora Angélica Abad. Ella es politóloga, docente de la Universidad de Cuenca. Doctora Abad, Comunicaliza ha publicado su última encuesta cuando estamos prácticamente al cierre de la campaña electoral, una semana más, y no habrá más publicidad a la espera del 9 de febrero para recibir la voluntad, el voto de los ecuatorianos en las urnas. Siguen polarizadas las encuestas con dos candidatos que la lideran. Se habla sobre la posibilidad de un triunfo en primera vuelta del actual presidente de la República. Quisiéramos conocer su opinión. Bien, gracias, Gustavo, por la entrevista y un saludo a la audiencia. Es verdad que esta tendencia de concentración de voto en torno a las candidaturas de Luisa González y de Daniel Noboa se ha mantenido desde el inicio, ¿no?, de las métricas preelectorales y luego durante la campaña. Entonces podemos ver más o menos en dónde está el grueso del electorado. Ahora, hay un porcentaje de indecisos que ha ido bajando de forma importante y de acuerdo con esta última encuesta de Comunicaliza, se ubica en torno al 11.5-12%. Pero el hecho de que estas personas todavía no hayan decidido por quién votar no necesariamente implica que su voto va a ir por las dos posturas que son predominantes. Si acaso podría también pueden ser un grupo de votantes que están esperando realmente esa tercera vía que de momento parece que está favoreciendo más a Andrea González, ¿no? Y después a Leonidas Issa, sobre todo por la campaña que han hecho esos dos candidatos, ¿no?, que se han logrado diferenciar del resto. Pero la distancia entre ambos, entre Luisa González y Daniel Noboa, no es suficiente como para uno poder decir, auguramos una victoria en primera vuelta. Siempre dicen lo mismo, pero la verdad es que visto el comportamiento de los ecuatorianos, el comportamiento en las últimas elecciones, se requeriría de un liderazgo mucho más carismático que el de Daniel Noboa para poder amasar ese porcentaje de votación que lograría superar esos 10 puntos de diferencia que requiere tener con Luisa González para pasar en primera vuelta. Pero es un clima muy incierto, ¿no? Puede como no puede pasar, porque le faltan... ¿Qué puede variar en 10 a 11 días que restan para el día de las elecciones? Bueno, creo que en estas alturas puede variar, no varía mucho, salvo que hayan cosas que realmente exploten y que ayuden digamos, porque la candidatura de Luisa González le ha costado más crecer, ¿no? Ella tiene ese defecto digamos, o ese talón de Aquiles en su liderazgo que le cuesta mucho convencer Claro, y ha más ido bien ha creciendo de tenido a un poco. declive en las últimas semanas. Así es, entonces mantenerse para ella es más fácil. Ahora, seguir creciendo Daniel Noboa también es difícil porque ya ha crecido lo que ha podido crecer sin, entre comillas, hacer campaña, utilizando todos los medios del Estado, digamos, utilizando todo lo que tiene a su favor, que es una ventaja importante como candidato a presidente porque utiliza todo el aparato del Estado para hacer campaña, aunque no se diga de frente. Sí que ha crecido, pero ya podemos suponer que ha crecido lo que tenía que crecer, salvo que haya algo en el horizonte, cartas que pueda él jugar. Yo creo que esta de traer a Edmundo González es una carta, pero no estoy tan segura de que a la nación ese tipo de temas le muevan demasiado en términos de intención de voto, ¿no? Y quizás desvía de nuevo ese porcentaje de gente que todavía no está indecisa hacia otras candidaturas. ¿Qué decir en cuanto a Andrea González Nader, la otra candidata que superó a quien estaba en tercer lugar, subió, se encuentra en el orden de un 4 a un 5%? Pues creo que eso la posiciona quizás como una futura líder política del país. Evidentemente no va a ser suficiente. Creo que en el probable caso de una segunda vuelta,
Si es que Daniel Noboa logra aliarse con Andrea González, tendría una victoria bastante más holgada, porque tienen una línea política bastante similar en cuanto a discurso y en cuanto a posición, ¿no? Andrea González además ha dicho que de presentarse nuevamente la opción que Lo ha parece dicho darse a Luisa claramente, nunca por el González, correísmo. exacta, que votaría en una segunda vuelta por Noboa. Así es, entonces el escenario, yo creo, del momento más probable a juzgar por todas estas cifras es el paso a una segunda vuelta en donde Andrea González, podemos pensar también en alguno de los otros candidatos que realmente no son significativos porque todos tienen menos del 1% de intención de voto, se podrían plegar hacia el oficialismo para hacer una contraposición hacia Luisa González, ¿no? Y entonces en ese sentido el correísmo tiene una clara desventaja justamente por las pasiones que genera, ¿no? ¿Y qué decir de esos otros 13 candidatos que a duras penas, en el caso concreto de Leonidas Issa, llega a un 2,1% y el resto se encuentra alrededor de un 1% menos? Bueno, yo creo que nos dice de la necesidad urgente de hacer una reforma electoral, pero ya no a la representación, que es hacia lo que hemos estado viendo siempre, reformas electorales, sino de realmente pensar en la calidad de la representación y en el papel que tienen los partidos políticos y en esos incentivos perversos, si se quiere, que tiene nuestra propia legislación electoral que no permite de alguna manera o que castiga las bajas votaciones con la ilegalización de las organizaciones políticas y que causa esta continua fluctuación de, de organizaciones que entran y salen en cada elección de la arena política, ¿no? Es urgente ver, y creo que también les dice mucho, ¿no? No basta con que usted se cambie de camiseta o cree un nuevo partido y asome en todas las elecciones con quien sea. La ciudadanía quiere personas que tengan real capacidad, perspectiva y sobre todo eh, por utilizar una metáfora, armas para gobernar, ¿no? No porque yo soy concejal en algún lado, en otro lado, significa que yo tengo oportunidad aquí en el país. Y ha venido castigando en el voto, si se quiere, cada vez con más fuerza el electorado ecuatoriano a estas figuras que realmente no tienen caudal político y que toman prestadas organizaciones electorales como una forma de intentar sobrevivir o de, digamos, de lograr mantener un mínimo para mantenerse a flote, ¿no? Entonces, hay una reflexión que los propios partidos políticos tienen que hacer respecto de la calidad de la representación que están jugando y su rol dentro de la sociedad. Hablemos de la Asamblea, cuya configuración final tendrá mucha influencia en el tipo de gobierno que tengamos, ya sea con Daniel Noboa o con quien resulte ganador en segunda vuelta. La Asamblea Nacional, de acuerdo con esta previsión de Comunicaliza, tendría dos bloques importantes, cuantitativamente un tamaño parecido. ADN con un 28,6%, Revolución Ciudadana 26,1% y nuevamente se repiten porcentajes de un dígito bajo para el resto de partidos y movimientos. Sí, y de nuevo eso después es de nuevo el mismo debate porque tiene que ver con el sistema electoral. Sería una configuración algo similar a lo que hemos venido viendo, una asamblea fragmentada en donde hay un gobierno de minoría que está más o menos en la misma capacidad de chantaje, que le decimos, ¿no? De influir en el bloque opositor, que el bloque opositor vetar digamos, o impedir el paso de sus iniciativas. ¿Y eso qué hace? Eso hace que tengan que armar alianzas y coaliciones, pero es muy difícil armar alianzas y coaliciones estables cuando las fuerzas con las cuales yo tengo que pactar son múltiples y con diversos intereses y de diversidades de inclinaciones ideológicas. Y eso hace que el escenario sea un escenario bastante difícil en el cual gobernar, ¿no? Entonces, claro, Daniel Noboa de momento se ha salido con la suya, pero no debemos olvidar que fue un gobierno o es el fin de los días de un gobierno de transición muy corto. Una cosa es haber gobernado 18 meses y otra cosa es gobernar en este escenario 4 años. Entonces ahí se requeriría más bien de un político muy hábil, más allá de cuántos recursos tenga ese político a su haber, para que no le ocurra lo que le pasó a Guillermo Lasso, ¿no? Ahora, en cuanto a un triunfo eventual
de Noboa en la primera vuelta, el ejercicio que hace Álvaro Marchante, el director de Comunicaliza, es que actualmente con estas cifras que arrojan esta encuesta, en voto válido, en lo que significa voto válido aquí en Ecuador, Noboa tiene un 47,1% y de allí le ve la cercanía, la posibilidad de que eventualmente pueda arrancar unos puntos más y ponerse en una situación como para ganar en primera vuelta. La pregunta sería allí, ¿considera usted que ese 11% de indecisión de Comunicaliza refleja realmente la situación para los ecuatorianos en general? Uy, esa es la más difícil, porque no se puede saber. Es decir, veamos cómo los ecuatorianos nos han dado sorpresas en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué significa? No hay manera, y no me voy a mojar por esa respuesta, porque después yo digo algo y resulta que sale otra cosa. Es que el escenario en el Ecuador es tan incierto y la gente está tan desafecta a la política y estamos muy obligados a votar porque tenemos una multa económica que al final puede ser cualquier cosa. Puede ser que muchas de esas personas el propio día de la elección vayan y voten por quien el vecino les cuente. Porque en general la campaña tampoco es que ha sido, digamos, no es que hemos tenido una campaña de mucha calidad, ni que el debate, en este caso, a diferencia de los otros dos debates anteriores, haya movido de forma importante la intención de voto, ¿no? Entonces, no tenemos armas como para, o elementos de juicio como para decir si es probable que estos 11% realmente se comporten de esa manera y vayan por el caballo ganador, porque dentro de ese mucho 11% también están personas que no les gusta ni Correa o el ala correísta o el gobierno de Correa, y no les gusta tampoco lo que ha estado haciendo Noboa con la democracia y su forma de gobierno, porque son muy semejantes en un cierto aspecto, ¿no? Y quizás lo que están buscando, insisto, es esa otra tercera vía, porque si es que ya hubiesen decidido ir por uno o por otro, si estuviesen dentro de ese grupo de votante duro anticorreísta o antinovoísta, ya hubiesen tomado una decisión. Volviendo al tema de la asamblea, lo que se perfila allí es una asamblea con dos bloques mayoritarios, ADN y Revolución Ciudadana, que podrán estar un poco más o menos alrededor de los 70 votos, de los 70 asambleístas, lo que quiere decir que quedarían apenas una decena y algo más. Redondeamos en una docena para los otros partidos políticos. Y allí se perfila, por ejemplo, Pachacuti con entre 3 a 8, Social Cristianos entre 2 a 5, Sociedad Patriótica 1 o 2, otros partidos entre 1 a 4, grupos provinciales entre 4 a 10. Esto quiere decir que habrá una gran batalla política, un equilibrio de fuerzas, una pulsación por tratar de captar esos otros pocos votos para llegar al punto de contar con una mayoría. Yo creo que eso es lo que están haciendo. Además, podemos ver cuando se pronuncian los candidatos asambleístas cómo con mucho énfasis hacen alusión a las figuras presidenciales y se suman a la agenda presidencial antes que a la agenda legislativa, ¿no? En cualquier caso, lo que eso nos da y nos augura es un escenario, insisto, muy difícil en términos de gobernabilidad, porque si es que yo tengo que pactar, por ejemplo, con Pachacutic y tengo que pactar con el partido, con Sociedad Patriótica también, y resulta que lo que estamos discutiendo es políticas de salud pública o políticas de educación, encontrar el punto intermedio en donde yo poder sumar todos, aunque sean pocos votos, esos pocos votos que me son favorables a mí, va a ser muy complicado. Y eso va a ser muy complicado tanto para para el bloque oficialista como para el principal bloque de oposición, porque del lado correísta también se empiezan a quedar sin muchas armas. No necesitamos unos pocos y dar concesiones a esos pocos a cambio de qué, también va a ser un reto para el principal partido de la oposición. ¿Cuánto cree usted pueden afectar algunos temas que están desarrollándose aquí en el país? La presencia de Edmundo González, el virtual ganador de las elecciones venezolanas, sobre quien por imposición se mantuvo Maduro. Esa invitación, esa jugada un tanto maquiavélica de el presidente de la República de invitar a prefectos y alcaldes de las dos grandes ciudades del Ecuador de la línea correísta a un
encuentro, a un almuerzo con González, invitaciones que fueron rechazadas por evidentes razones, pero que dejaban en claro esa posición dudosa en cuanto a valores democráticos de quienes fueron invitados y no asistieron. Y por otro lado, hay un factor que todavía no se ha hablado mucho en Ecuador. Las imágenes que quedaron del viaje del presidente de la República a la posesión de Donald Trump fueron de cercanía, y esto abre, sobre todo en sectores económicos, esperanzas de que pueda haber una activa relación comercial con los Estados Unidos. Pero está el otro tema de los migrantes. Las remesas, que son uno de los pilares de sostenimiento de la economía ecuatoriana, la amenaza de que unos 35,000 ecuatorianos se encontrarían fichados, se les busca y se intenta traerlos a Ecuador. Además, información que no ha sido transparente, no ha sido divulgada por estamentos gubernamentales, son varios aviones ya con ecuatorianos, de acuerdo con investigaciones periodísticas, que han venido por esta redada, esta persecución que está realizando el gobierno de Trump. Dos factores presentes, ¿cómo podrían incidir en la población? Fíjese que yo creo que nos afecta más el tema migrante y creo que es uno de los temas que los políticos se han olvidado, como siempre, de abordar. Nuestra economía depende absolutamente de estas personas que llevan dinero y se desloman trabajando, ¿no es cierto?, en un país tan lejano y tan distinto como es los Estados Unidos. Entonces ahí está el sustento de muchas familias y no es poco. Y no va a ser poco también si es que gana, en este caso, Noboa, el hecho de haber apoyado directamente a un gobierno que está en contra de la migración, pero no solamente es que está en contra de la migración, es la manera en la que trata al migrante, porque otros gobiernos también han, digamos, Obama, de una forma menos escandalosa, también redujo el flujo de migración ilegal. No por ser demócrata somos buenos con los migrantes o republicanos, no necesariamente, pero es cómo lo hace. Entonces, convertir esto en algo tan mediático, yo creo en primer lugar que es una estrategia que va a durar poco y que es una cosa muy, digamos, muy al estilo Trump, de llamar la atención, decir, mire, ha cumplido, y después ya no, porque los propios Estados Unidos y la economía estadounidense también depende de esta mano de obra no calificada y sumergida, ¿no? Pero de alguna manera sí afecta y afecta de forma fuerte a las familias, y es una cuestión simbólica el tener un presidente que no se ha percatado de la envergadura de esa migración y que no se conduele. Si no se conduele cuando matan a 4 niños, peor se va a condoler cuando vengan los aviones como si fueran, digamos, como si fueran delincuentes las personas que estaban allá trabajando, ¿no? Pero es un tema que nos puede afectar muchísimo a largo plazo porque son quienes están sosteniendo el consumo en gran parte del país, y en el caso del Austro es sumamente claro. Por otro lado, el tema de Edmundo González, fíjese cómo, digamos, sí sabemos todos, la mayor parte y en eso Daniel Noboa también lee muy bien las estadísticas y los datos, y tiene además los recursos para levantar estas encuestas de opinión bien. Se sabe que la mayor parte de la ciudadanía está en contra del régimen de Maduro y está muy consciente además de lo mal que lo ha hecho Venezuela. Yo creo que ahí la Revolución Ciudadana de nuevo no ha aprendido a tomar distancia de un primer proyecto ideológico que puede haber sido el de Hugo Chávez con lo que existe ahora, y no solamente en el caso venezolano, sino también en el caso nicaragüense y demás. Le haría bien, yo creo, que tomar esas distancias, pero no lo ha hecho y no lo van a hacer, pero eso resuena con su base y su voto duro, que tampoco lo hace, y de ahí es en donde están sosteniendo no solamente la candidatura de González, sino también esa composición en la Asamblea Nacional. Me parece que puede haber sentado muy mal al resto de líderes locales en caso de proyectarse una futura presidencia. También el hecho de que no haya invitado a nadie más en términos de liderazgos locales, ¿no? Entonces fue muy clara la intención de campaña de Daniel Noboa al dejar fuera al resto de líderes locales en esta invitación a González como presidente de Venezuela, o el reconocimiento oficial. Ahora, respecto del tema económico, puede levantar muchas
digamos, expectativas, pero ya Trump ha dicho que a él no le interesa América Latina en lo más mínimo, no está con sus ojos allí. Entonces, si es que esperamos que por ser norteamericano el presidente nos pueda abrir las puertas, creo que estamos esperando un poco mucho, porque la actitud de los Estados Unidos hacia América Latina es bastante clara y no es de ahora, no es de Trump, no fue de Biden, ni fue de Trump antes, ni fue de Obama. Estados Unidos está mirando para otros horizontes y América Latina ya no es desde hace muchos años prioridad ni comercial, ni en temas de seguridad, ni mucho menos de los Estados Trump ha Unidos. actuado en estas primeras actuaciones con prepotencia y con desprecio. Le encasilló para que haga un papelón Gustavo Petro. Brasil ha puesto también, quizá con un mejor estilo, una nota diplomática que no le comprometió tanto como a Colombia, pero realmente son los primeros pasos de Trump en su relación con Latinoamérica que dicen mucho sobre este complejo futuro que nos viene. Sí, dice mucho. Además, dice mucho ya también en la toma de posición de realmente a quién considera que merece la pena prestar atención. Si es que Daniel Noboa hubiese estado dentro de ese grupo selecto de quienes merece prestar atención, hubiese estado invitado especial, ¿no? Al lado de Milei. Y no estuvo. Entonces, claramente hay invitados de primera y invitados de segunda, amigos de primera y amigos de segundo, quienes Trump y el gobierno y la Casa Blanca va a considerar, ¿no? Y también tenemos que tener muy No claro es lo suficientemente extremo, Novoa. no sé si sea lo suficientemente extremo, no es Ecuador no tiene el peso suficiente como para importar tanto. Diré, El Salvador sí, pero es tanto por la cercanía que tiene a los Estados Unidos y el tema migratorio y esa relación que tienen histórica. Nosotros no tenemos esa relación histórica y somos un país minúsculo en términos de peso económico, como para compararnos con Argentina, por ejemplo. Entonces, no me parece que vayamos por ahí. O sea, podemos querer, pero no es esa la realidad de nuestro país. Terminemos con sus expectativas, sus esperanzas o esperanza quizá sobre lo que suceda el domingo 9 de febrero. Bueno, yo espero que se mantengan las cosas como estén y no tengamos ningún suceso de violencia política extrema, aunque sí hemos tenido, sí, asesinatos y atentados, no han sido contra los, que yo sepa, ¿no? Contra las candidaturas actuales. Esperemos que se logre mantener ese clima de relativa calma. Eh, Hasta y durante el día de la jornada electoral. Espero también que el Consejo Nacional Electoral esté a la altura nuevamente, porque como se ve que tiene ciertas tendencias que pueden favorecer al oficialismo y uno empieza a dudar de nuevo, esperemos que los sistemas no se caigan como se solían caer antaño, esperemos que haya una rapidez en el conteo de votos, que haya transparencia, para que quien salga luego electo tenga esa legitimidad, ¿no? Y que se reconozcan los resultados, porque es lo que nos queda. Bien, gracias por su presencia. A usted, muchas gracias. Declaraciones de la doctora Angélica Abad, politóloga, docente e investigadora de la Universidad de Cuenca.